¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y observar un mundo antiguo tan distinto al nuestro que pareciera sacado de un cuento de hadas, pero marcado por la decadencia y el caos? ¿Cómo era la vida en el planeta antes de la gran inundación que, según las historias bíblicas, cambió el curso de la humanidad para siempre? Hoy te invito a explorar juntos el misterioso y enigmático período antediluviano, un tiempo en el que la Tierra estaba habitada por seres de naturaleza sorprendente, donde la maldad y la corrupción llegaron a niveles tan extremos que provocaron la intervención divina. Quédate hasta el final para conocer los detalles de este fascinante relato y descubre qué llevó a la humanidad a su inevitable destino. Antes de la gran catástrofe conocida como el diluvio, la Tierra era un lugar asombrosamente diferente. El clima, la geografía y hasta la estructura de los continentes parecían ser distintas a lo que hoy conocemos. La Biblia menciona en el libro de Génesis que los cielos se abrieron y las fuentes del gran abismo se rompieron, lo que sugiere una dinámica planetaria única y mucho más activa. Los hombres vivían durante cientos de años, alcanzando edades que hoy consideraríamos imposibles. Matusalén, por ejemplo, alcanzó los 969 años. Estos longevos seres habitaban en una tierra donde la atmósfera, presumiblemente, actuaba como un gran domo que protegía y alimentaba la vida de una manera que no podemos imaginar. Este dome de vapor habría creado un entorno donde el clima era perfecto, sin estaciones ni extremos climáticos. Las plantas y los animales prosperaban, y los humanos, en su vigor y longevidad, parecían casi inmortales. Sin embargo, este idílico mundo no estaba exento de problemas. En algún momento, los hijos de Dios, que muchos interpretan como ángeles caídos, se mezclaron con las hijas de los hombres, dando lugar a una raza híbrida conocida como los Nefilim. Estos seres, gigantes en estatura y poder, se convirtieron en líderes y héroes de antaño, pero su influencia en la humanidad fue devastadora. Los Nefilim trajeron consigo el conocimiento prohibido. La Biblia y otros textos antiguos sugieren que enseñaron a los humanos artes que no estaban destinadas para ellos: la magia, la guerra, la manipulación de los elementos y la fabricación de armas. La humanidad, embriagada por el poder, se hundió en una espiral de violencia y corrupción. Los corazones de los hombres se llenaron de maldad y la tierra misma fue contaminada por la sangre derramada. La situación llegó a tal punto que el propio Dios, según las Escrituras, lamentó haber creado al hombre. La corrupción y la maldad se habían extendido como un cáncer en el corazón de la humanidad. Dios decidió entonces purificar la tierra con agua, un símbolo de renacimiento y limpieza. Pero no todos estaban condenados. Un hombre justo, Noé, encontró gracia ante los ojos de Dios. Se le encargó construir un arca gigantesca, lo suficientemente grande como para albergar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Durante más de un siglo, Noé trabajó incansablemente en su misión, enfrentando la burla y el desprecio de sus contemporáneos, quienes no comprendían la magnitud del peligro inminente. Mientras el arca se erguía, imponente y extraña en la vasta llanura, la humanidad continuaba en su ceguera. Las festividades, el comercio y las guerras continuaban como si nada. Nadie imaginaba que cada martillazo en el arca era un recordatorio de su inminente final. El día en que Noé, su familia y los animales entraron en el arca, las puertas se cerraron. El cielo, que hasta entonces había sido generoso y constante, comenzó a cambiar. Nubes oscuras se arremolinaron en el horizonte y un viento gélido recorrió las tierras. El primer trueno resonó como el rugido de un dios enfurecido. La gente, asustada, miró al cielo sin comprender. Luego, las primeras gotas cayeron. Al principio, la lluvia fue solo un leve susurro, pero rápidamente se convirtió en un torrente incesante que cayó durante 40 días y 40 noches. Las fuentes del gran abismo se rompieron y el agua brotó desde el suelo con una fuerza indescriptible.
Los ríos se desbordaron, los mares rugieron y la tierra, antes firme y estable, se tambaleó como un barco en la tormenta. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, muchos pensaron que solo se trataba de una tormenta pasajera, una más en la historia de un clima siempre favorable. Sin embargo, en el corazón de Noé, el retumbar de los truenos era el anuncio del cumplimiento de la advertencia divina. Las nubes se amontonaron en el cielo, más oscuras que nunca, cubriendo el sol como un manto de desesperación. La tierra, que había conocido la prosperidad y la abundancia, se preparaba para enfrentar su juicio final. Los días pasaron y la lluvia no cesaba. Se convirtió en un diluvio, un torrente imparable que golpeaba la tierra con una furia inusitada. Las gotas, que al principio eran como susurros de advertencia, se transformaron en golpes ensordecedores, cada una como un martillo que recordaba el pecado de la humanidad. El suelo comenzó a saturarse y el agua, antes contenida, comenzó a acumularse. Los ríos se desbordaron y los arroyos se transformaron en corrientes desbocadas que arrasaban todo a su paso. El pánico se extendió por todo el mundo conocido. Las personas, que habían vivido en la negación y el escepticismo, ahora enfrentaban una realidad ineludible. Se miraban unas a otras con miedo, buscando respuestas que nadie tenía. Algunos intentaron alcanzar el arca, golpeando desesperadamente sus puertas cerradas, gritando por misericordia. Pero era demasiado tarde. Las puertas, cerradas por Dios mismo, no volverían a abrirse. Las aguas crecieron y crecieron sin detenerse. Los árboles más altos desaparecieron bajo las olas, las colinas y montañas fueron engullidas. La fuerza de las corrientes desgarraba la tierra, arrastrando rocas, animales y personas sin discriminación alguna. Las casas, construidas con esfuerzo y orgullo, se derrumbaron como si fueran juguetes. Los grandes palacios de los poderosos se convirtieron en ruinas sumergidas y las ciudades, antes llenas de vida, se convirtieron en fosas de desesperación. El rugido del agua era ensordecedor. Cada ser vivo luchaba por sobrevivir. Los animales, que alguna vez vagaron libremente por las vastas praderas y los frondosos bosques, se debatían en las olas o se aferraban a los troncos flotantes. Los humanos trepaban a las cimas más altas, buscaban refugio en los picos que aún sobresalían del mar en expansión, pero incluso esos lugares elevados pronto fueron reclamados por las aguas. Los gritos de auxilio y el llanto se elevaron por encima del estruendo, pero fueron acallados por el rugido del océano desatado. El viento, antes cálido y suave, soplaba con una fuerza tal que arrancaba lo que quedaba en pie. Era como si la misma naturaleza se hubiera vuelto en contra de la humanidad, limpiando con brutalidad todo rastro de su existencia. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Cada día que pasaba, el nivel del agua subía más y más, hasta que no quedó ni un solo pedazo de tierra visible. Todo lo que alguna vez había sido conocido fue sumergido bajo una capa de agua que parecía interminable. La tierra, que había sido un paraíso de vida, quedó reducida a un vasto océano sin fin. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el incesante golpeteo de la lluvia sobre el techo de madera, el crujir de las olas golpeando los costados de su gigantesca nave. El miedo y la incertidumbre pesaban en sus corazones, pero también una fe firme en la promesa de Dios de salvarlos. Los días se hicieron largos y las noches aún más. La oscuridad y la soledad se convirtieron en compañeras constantes. Finalmente, después de 40 días, la lluvia se detuvo. El silencio que siguió fue abrumador, como si el mundo entero contuviera la respiración. Pero el agua no se retiró de inmediato. Pasaron meses antes de que comenzara a bajar lentamente, revelando un paisaje desolado y transformado. Noé, impaciente, envió primero un cuervo y luego una paloma para encontrar tierra seca. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo, la familia supo que el fin de su encierro se acercaba. El arca se posó finalmente en las montañas de Ararat.
Cuando las puertas se abrieron, los sobrevivientes salieron al mundo, un mundo nuevo y vacío, marcado por la devastación y la destrucción, pero también lleno de esperanza. El cielo, ahora despejado, mostraba un arco iris brillante, una promesa de Dios de que nunca más castigaría a la humanidad con un diluvio. Era un nuevo comienzo, un renacimiento para la tierra y sus habitantes. El período antediluviano había llegado a su fin, y con él, una era de corrupción y decadencia. La humanidad, reducida a sus supervivientes, debía ahora construir un nuevo futuro, aprender de los errores del pasado y buscar un camino de justicia y rectitud en un mundo renacido de las aguas del juicio divino. La desesperación se apoderó de la humanidad. La gente corría en todas direcciones buscando refugio en las montañas más altas, en los árboles más grandes, pero no había escape. Las aguas crecieron hasta cubrir todas las cimas, y con ellas se llevó el último rastro de un mundo que había sido glorioso, pero también profundamente corrupto. Después de que las aguas retrocedieron, el arca se posó en las montañas de Ararat. Noé y su familia salieron, y con ellos los animales que habían sobrevivido al cataclismo. Dios estableció un nuevo pacto con la humanidad, simbolizado por el arco iris, una promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Noé y sus descendientes repoblaron la tierra, pero el mundo que conocían había cambiado para siempre. La longevidad de los humanos disminuyó, y con ella su conexión directa con lo divino. Los ecos del período antediluviano se desvanecieron en la memoria colectiva, convirtiéndose en mitos y leyendas que hablarían de un tiempo donde los gigantes caminaban por la tierra y la humanidad casi se extinguió bajo las aguas. ¿Te ha intrigado este viaje por el tiempo? Entonces no te vayas, porque aún hay más por descubrir sobre estos relatos que siguen fascinando a generaciones. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!